Fueron miles los paraguayos que viajaron durante los años 80 y 90 a los Estados Unidos en busca de mejores ingresos económicos, para así progresar en la vida y sacar adelante a sus familias. Para muchos compatriotas, todo era color de rosas, pero hubo un paraguayo que no corrió con la misma suerte, ya que al contrario de sus metas e ideales, lo que halló en Norteamérica fue su pasaporte a la muerte. Este es el caso de Ángel Francisco Breart. Fue en el año 1986 cuando el ciudadano nacido en Corrientes, Argentina, y luego nacionalizado paraguayo, Ángel Francisco Breart, se arriesgó y emprendió vuelo hacia tierras estadounidenses. Es considerado el primer paraguayo en ser condenado a muerte en los Estados Unidos, aunque como nació en la Argentina, en dicho país también lo catalogan como el primer ciudadano argentino en portar tan lamentable título. Más allá de la nacionalidad, lo cierto es que todo eso es un dato estadístico que no confiere más privilegio que el del horror. Ángel, luego de varios años, logró instalarse en la ciudad de Washington. Empezó a estudiar el idioma inglés y también administración de empresas. Un año después, en 1987, encontró el amor y se casó con una de sus profesoras, pero dicha unión solo duró 4 meses, pues se separó por su adicción al alcohol, que sería el detonante de toda su decadente historia. No sabemos si se casó por amor o solo para conseguir los papeles que lo conviertan en un ciudadano con estadía legal en ese país. Según publicaron los medios de comunicación en ese tiempo, Ángel cayó en una gran depresión a consecuencia de su divorcio e intensificó su alcoholismo. A pesar de ello, mantuvo su puesto de trabajo y cuando le sobraba dinero ayudaba a su madre, quien vivía en una humilde vivienda en alguna ciudad del departamento de Itapúa. Ya con el tiempo y debido a su adicción, perdió finalmente su puesto laboral e incluso ya no fue aceptado en ninguna de las obras en las que prestaba servicio diariamente, ya que llegaba borracho o simplemente no iba. Divorciado, sin trabajo y sumergido en el alcoholismo, parecía de que Ángel no podría estar peor, pero sí que lo estaría. A inicios de los años 90, empezó a tener problemas con la justicia. Fue investigado por la violación y el asesinato de una mujer, vecina suya, pero los investigadores no encontraron ningún elemento en su contra, por lo que fue liberado. Posterior a eso, habría intentado secuestrar a otra mujer a punta de cuchillo, pero la situación tampoco pasó a mayores, al no haber más pruebas. Parecía de que la vida le daba otras oportunidades para rectificarse y enderezar su camino, pero las iba desaprovechando todas. En realidad, toda su vida no fue otra cosa más que la antesala de su muerte. El 17 de febrero del año 1992 llegaría el principio del fin para él. Ángel, de 26 años en aquel entonces, salió de su residencia en Arlington, Virginia, y fue a comprar más cervezas. En su trayecto se cruzó con Ruth Dickey, de 39 años, quien salía de un bar. Ángel la siguió hasta la puerta de su departamento, en donde intentó violarla, pero como la mujer se resistió, la apuñaló en el cuello primeramente, y luego siguió en otras partes del cuerpo con una ira demencial hasta matarla. Ya con la mujer sin signos de vida, totalmente alcoholizado, él intentó abusar del cadáver, pero oyó unos ruidos cerca y salió corriendo. Fue detenido 6 meses después. Fue procesado por homicidio y enfrentó juicio en junio de 1993. Ángel nunca negó su culpa en el asesinato e intento de violación de la víctima. Admitió siempre su total responsabilidad. Solo dijo, a modo de atenuante, que era víctima de un maleficio realizado por su ex suegro, el padre de aquella efímera esposa, por 4 meses. Con esto él esperaba tocar los corazones del jurado, dando a entender que por culpa de un maleficio él no estaba en sus cabales. El jurado deliberó durante 6 horas.
El 25 de junio del mismo año, lo declararon culpable y condenado a la pena de muerte. Antes de ir a la parte final de la historia, vale la pena ahondar más en la vida de este hombre, que prácticamente siempre estuvo plagada de momentos turbios que ensombrecían su vida cada vez más. La desdichada historia de Ángel empieza en Ituzaingó, Corrientes, en 1966. Nació allí, siendo el menor de 4 hermanos, hijo de una madre sufrida y un padre alcohólico. A los 7 años sufrió abusos sexuales por parte de un soldado, y eso obviamente lo marcaría para siempre. En 1979, cuando él era un chico de 13 años, la familia se mudó al Paraguay y se hizo un ciudadano guaraní. 2 años después, su padre lo inició en el consumo de alcohol, convirtiéndolo en adicto. En 1985 sufrió un grave accidente automovilístico con daño cerebral, que lo dejó inconsciente varios días y que provocó un drástico cambio de personalidad. Se tornó agresivo e impulsivo, según contaron sus familiares. No quedó nunca claro cómo, al año siguiente, Ángel estaba en los Estados Unidos, en búsqueda de un futuro mejor. Probablemente solo huía de su pasado. Ya estando en la cárcel, el aislamiento, la abstinencia y la soledad instalaron en Ángel algo que jamás había conocido. Se convirtió en un devoto creyente en Jesús. Se casó en prisión con la brasileña Roseanne Lima, que tenía 2 hijos pequeños de un matrimonio anterior. Existieron algunas irregularidades en el juicio, como el hecho de que las autoridades que detuvieron y enjuiciaron al hombre no informaron al consulado paraguayo sobre el compatriota que tenían tras las rejas, ni que había sido sometido a juicio. Tampoco le dijeron a Ángel cuáles eran sus derechos, o sea, obtener asistencia legal de las autoridades diplomáticas de su país. De aquella sentencia ya habían pasado 5 años. Se presentaron varios recursos que hicieron posponer el cumplimiento de la resolución del jurado. Desde el Paraguay intentaban anular la pena de muerte, pero finalmente llegó el día marcado para la ejecución de Ángel Francisco Breard, el 14 de abril de 1998. Primeramente lo ejecutarían por medio de la silla eléctrica, pero luego se decidieron por la inyección letal. Aquel último día, el compatriota se reunió con sus familiares. Entre ellos estaban su madre y un hermano, quienes viajaron hasta el país norteamericano para ver por última vez a su ser querido. No faltaron su esposa junto a sus hijastros. También contó con el apoyo de 2 consejeros espirituales, como suele ser costumbre en este tipo de sentencias. A pesar de que el día anterior a la ejecución le había dicho a sus abogados que cenaría pizza, primero pidió lo mismo que el resto de sus compañeros, milanesas con papas, pero finalmente rechazó todas las comidas y fue hacia la cámara de la muerte sin probar bocado. El reloj marcaba las 23:39 horas puntualmente. Ángel fue ingresado a la sala de ejecución. Al observar la camilla en donde se encontraría con la muerte, empezó a debilitarse. Las piernas le flaqueaban, pero más allá del deseo que tenía de dar media vuelta y correr, nada podía hacer. Miró las cintas gruesas de cuero que lo sujetarían. Vio a los médicos que estaban en la cabecera de la camilla y a las 3 jeringas, cada una con químicos letales que le serían aplicados. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Se habrá arrepentido de todas las oportunidades desaprovechadas y del crimen cometido? Al final, él se llevó todas las respuestas a la tumba. Fue acostado en la fría camilla. Le aplicaron la primera inyección y quedó dormido. Posteriormente recibió un relajante muscular que le aflojó todo el cuerpo. Y por último, lo inevitable, el químico letal que le paralizó el corazón. Segundos antes de morir, entre susurros, Ángel Francisco mencionó: "La gloria es del Señor", dando así su último suspiro y cerrando para siempre esta historia.